¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutaron sus 2 semanas de vacaciones? Yo preferí, ante ese periodo de asueto, dejarlos descansar. Hoy regresamos no solo con la videocápsula dominical, semanal, sino también con las que de lunes a viernes trato de dar mi opinión para que ayude, si es posible, a normar un criterio, y si de nada les sirve, bueno, pues no perdieron mucho, salvo los minutos que les tomó verme. Hoy estamos prácticamente a unos pocos días, un poquito más de una semana, del comienzo de las campañas por la presidencia de la República, ya jurídicamente hablando. ¿Qué ha pasado desde el día 30 de marzo a la fecha? Podría decirle, bueno, propuestas, planteamientos. La verdad, me duele decirlo, pero nada. En algunos días de estos 8 o 9 días, me sentí como si estuviera asistiendo a la campaña del candidato Adolfo López Mateos. El mismo estilo, los mismos clichés, las mismas promesas imposibles de cumplir, lo mismo, pues. Es admisible que en un país como el nuestro, al margen de si es merecido o no, pero somos la economía 14 o 15 del mundo, por el tamaño, por la dimensión de su Producto Interno Bruto. Somos el país número 11 por la población, 124 o 125 millones de habitantes. Uno esperaría que con esos dos indicadores, México tuviera al menos unas cuantas decenas de políticos de primer nivel, informados, con una visión de futuro. La verdad, no es así. Por el contrario, ¿qué es lo que tenemos? Revisemos rápidamente los 4 candidatos. Sujeto esto a alguna decisión que tomare el tribunal en relación con la inclusión en la boleta de la señora Zavala. Pero vamos a dar por descontado eso y diremos que son los 4 que estarán en la boleta. Empecemos primero por la señora Zavala. Es lamentable cómo un grupo de personas a su alrededor le han hecho creer, y también es inadmisible que ella crea esos elogios falsos de moscorrones que pululan a su alrededor. La señora Zavala no tiene la menor posibilidad de ganar. Y no la tiene por la simple y sencilla razón de que no es el político adecuado para enfrentar los problemas de este México sufrido, atacado por corrupción, inseguridad, violencia y por un conjunto de problemas que tienen que ver con las finanzas públicas, que la señora Zavala no tiene la menor idea, ni el carácter, ni la prestancia, ni lo que usted guste. Entonces, la señora Zavala, bueno, pues hará su lucha, quién sabe si para satisfacer un deseo de venganza en contra de Ricardo Anaya, pero al final de cuentas va a ir ahí, estará causando problemas, y si en un determinado momento, ya muy cerca del día de la elección, faltando 2 o 3 semanas quizá a lo más, ella entiende la realidad de lo que viviría México de ganar López, no tendría ella, si es honrada intelectualmente, no tendría otra salida más que o declinar abiertamente a favor de Ricardo Anaya o llamar al voto útil en favor del candidato del Frente. Si no lo hace, bueno, quedará en una casi actitud de esquirol, que la historia al final de cuentas la pondrá en su lugar. Pero, repito, no tiene la menor posibilidad de obtener la victoria. Vayamos ahora al candidato que pretende, espero yo que infructuosamente, vender el peor de los pasados como el mejor de los futuros. López ahora ha tomado como bandera que quiere regresar a México esa etapa que para muchos es casi idílica, sin embargo es casi lo contrario, la etapa del desarrollo estabilizador. Por desgracia, la ignorancia de la historia económica de nuestro país a partir de los años 30
ha llevado a muchos a creer a pie juntillas y de manera acrítica y ciega que el desarrollo estabilizador es lo máximo que pudo haberle pasado a México. La verdad es otra. El desarrollo estabilizador no solo profundizó, sino que arraigó en la mente de muchos mexicanos de que ver hacia adentro, de sustituir importaciones, de una presencia masiva y aplastante del Estado en la economía, de un gobierno autoritario, casi unipartidista, era lo máximo. No, era totalmente lo contrario. Pero ¿por qué teníamos aquellas tasas de crecimiento? ¿Por qué aquella bajísima inflación? Varias cosas confluyeron para explicar esos resultados. Primero, México era un país relativamente pequeño en términos de población. Simplemente les recuerdo que en 1970, cuando pudiéramos decir que terminó el periodo del desarrollo estabilizador, éramos 48 millones de habitantes. Además, en ese entonces, a principios de los años 40 y de ahí hasta quizá mediados de los 50, tanto la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra de Corea, permitió que las materias primas con las cuales contribuyó México al esfuerzo militar tuvieran una alta demanda. Todo eso constituyó una situación excepcional, una coyuntura importante que explica en mucho eso. Pero el desarrollo estabilizador fue, en lo económico, el elemento que fortaleció esa visión aceda, caduca del nacionalismo revolucionario y que todavía hoy fue tan fuerte aquello que hay muchos ilusos que pretenden regresar esa etapa. Ese es el caso de López. Por favor, no se deje usted engañar con esa venta del peor de los pasados como si fuere el mejor de los futuros. Y no olvide, por favor, que el futuro no nos es dado, hay que construirlo. Por eso, en México, muchos mexicanos le temen al futuro y se agarran cual clavo ardiendo de ese pasado mítico que una buena parte de la clase política ha inventado para vender un desempeño casi mágico, mítico, por parte de ellos. Vayamos ahora a los dos que nos quedan, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, o Anaya y Meade. Los dos, en esencia, comparten la misma visión: apertura económica, reducción de la presencia del Estado en la economía, integración cada vez más profunda a la globalidad, interdependencia económica con nuestros socios comerciales, colaboración política con los países democráticos, etc. Esencialmente, pues, los dos comparten esa visión. Esto se ha probado desde la apertura económica en 1987 y de la colaboración que establecieron cuando el presidente Carlos Salinas lo fue en ese sexenio de 1988 a 1994, con aquel paquete de reformas estructurales, las más profundas desde principios del siglo XX, o si usted lo prefiere, desde el triunfo, entre comillas, de lo que hemos llamado Revolución Mexicana. Gracias a la visión del presidente Salinas, gracias al entendimiento claro de personajes del PAN como don Luis H. Álvarez, el licenciado Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y un grupo, también Manuel Cloutier, conocido como el Maquío. Gracias a ese entendimiento de dirigentes de esos dos partidos, el PAN y el PRI, México pudo abrirse más, establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Reformas que, se quiera o no, se acepte o no, son las que tienen a este país más o menos de pie. Hoy estamos ante una coyuntura sumamente difícil, peligrosa me atrevería a decir. Es inevitable, imperativo, una nueva etapa de reformas. Las reformas estructurales, ese conjunto de reformas que, como se les ha llamado así, reformas estructurales que se concretaron en esta administración, deben acompañarse de otras todavía más profundas: campo, mercados laborales, educación, entre otras,
simplificación en la parte política para la formación de nuevos partidos, etc. Esa es la siguiente etapa de reformas. No dudo yo que tanto Meade como Anaya o Anaya y Meade entiendan eso. Sin embargo, hay matices entre ambos. En el primer caso, Meade es un hombre sin carácter, un hombre que durante su paso por el sector público se le ha reconocido su eficiencia en llevar a cabo ciertas cosas, pero jamás alguien lo ha visto como un personaje de la burocracia innovador, firme, aportador de ideas. Es más bien, como dicen en inglés, un doer, un hacedor, una persona que en el desempeño de los encargos que le han dado ha sido un eficiente seguidor de instrucciones. A cambio de eso, Anaya es un hombre con una visión de futuro, rompe abiertamente con el PRI y este gobierno en razones de la corrupción rampante, sin control, pero es un hombre con una visión de futuro. A mí no me extrañaría que, llegado el momento de decidir qué hacer ante la debacle de la campaña de Meade, haya una colaboración, una negociación que nos dé otra vez más o menos lo que vimos en aquel año de 1988 y el sexenio 1988-1994. ¿Qué va a decir el elector? Al final de cuentas, la decisión será de él. Si en un determinado momento, como muchos vaticinan ya, que es inevitable el triunfo de López, al final de cuentas la decisión será libre y soberana del elector. No más que pediría yo una cosa: no lloremos como damas o como mujeres lo que no supimos defender como varones. Las consecuencias de la llegada de López a gobernar este país son inimaginables ahorita. Dígase lo que se diga, su visión anticuada, acera del desarrollo económico, su autoritarismo, su ignorancia, su visión mesiánica y unipersonal, la pagaríamos muy caro. ¿No sería el fin del país? Estoy totalmente de acuerdo, pero el precio a pagar y el retroceso en algunas reformas fundamentales sería costosísimo. La decisión, como digo, al final del día será del elector. Pero mientras tanto nos faltan un poco más de 2 meses y medio de campañas que espero yo que en las próximas semanas cambie el carácter y veamos algo más que los mismos clichés que en la campaña del candidato Adolfo López Mateos, los mexicanos de aquel entonces fueron testigos. Hoy se requiere otra cosa. El elector, aun cuando no lo exprese abiertamente, demanda otra cosa. No se trata de llegar al detalle último de que con este dinero va a costar tanto, pero al menos reconocer que hay ciertas cosas que tenemos que hacer en materia de apoyo a los pobres, a las personas que menos tienen, en cuanto a ciertas reformas en materia fiscal, tributaria, etc. Y si no se tienen los elementos para dar las cosas concretas, al menos que reconozca el que las propone que hay que buscar dinero dentro del presupuesto para financiarlas de manera sana. Ya Meade habla de que tantas guarderías y tanto por acá, y Anaya otro tanto por allá, y López ni se diga. Pero al final de cuentas, ¿de dónde van a salir los recursos? Como dirían en aquellos tiempos de los años 60 o los años 70 del siglo pasado, ¿de dónde va a salir la marmaja? Muchas gracias por su atención. Y a partir de mañana, de lunes a viernes, la videocápsula diaria y los domingos la videocápsula semanal como esta que en este momento termino. Muchas gracias.